Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Ya se han revelado increíbles cosas de la tercera película de Spider-Man, sobre todo en referente al cast y personajes que tendremos, y es una reverenda locura, y con tantos personajes increíbles y muchas dimensiones por todos lados, por fin ahora vemos hacia dónde es que se dirige esta historia, y por eso en este video te traemos la masiva filtración de la película de Spider-Man 3 de Tom Holland. Cuando se trata de las filtraciones de las películas de Marvel, con frecuencia surgen en redes sociales posts anónimos de gente que o ha trabajado en la película o que tiene algún tipo de acceso a partes de la trama. Es tanta la gente que trabaja en la producción, ya sea la filmación como en el proceso de edición, que es difícil que nadie revele nada. Además, a veces las películas son presentadas ante cierta audiencia para ver la reacción del público en algunas ocasiones. Bajo esta idea es que hay algunos posts que se revelan mencionando que conocen la trama, pero en su mayoría son de manera anónima, entonces no hay mucho que podamos conocer sobre la verdadera veracidad de todas estas fuentes. Pero esta masiva filtración de Spider-Man 3 no proviene de una fuente de estas, proviene de un conocido insider que poco a poco se está dando cierto nombre en la comunidad no solo de Marvel, sino también de otras franquicias. La filtración es de la misma fuente que filtró exitosamente antes de que sucediera el capítulo 5 del Mandalorian de la segunda temporada, donde aparece el personaje de Ahsoka Tano, algo que en la comunidad de Star Wars muchos no lo esperaban. Este insider no solo tuvo la premisa, sino que compartió detalles íntimos que al estrenarse el capítulo se vio que todo era cierto. Dio a conocer que este personaje que no había aparecido antes en la serie estaba buscando al gran almirante Thrawn y que ella sería quien liberaría el nombre de Grogu, y todo esto se cumplió en la serie. Por este antecedente que sucedió en una serie tan reciente y relevante para Disney, le tenemos un poco de confianza a esta filtración, además de que tiene sentido con bastantes cosas que ya sabíamos que pasarían en esta cinta. Lo único malo es que el mismo insider dice que no quiere hacer toda una revelación tan grande como la de Star Wars, donde posiblemente mucha gente, a pesar de la advertencia, se molestaron por tan fuerte revelación. El insider es conocido como Heavy Spoiler, que no sé por qué se molestarían con alguien que el mismo nombre te está diciendo hacia dónde va. Pero menciona que para estas alturas no es ninguna novedad que Tobey Maguire y Andrew Garfield son parte del elenco de esta tercera película. Serán versiones alternas de nuestro protagonista del universo cinematográfico de Marvel, que es Tom Holland. Además que sabemos que traerán de vuelta al Doctor Octopus de Alfred Molina y a Electro de Jamie Foxx. Sería muy raro que los viéramos a ellos volver y que sus respectivos Spider-Mans no aparecieran con ellos, así que es bastante increíble que sí se llegara a un acuerdo entre los actores y el estudio. Otro miembro del cast y otra pieza que estaba un poco suelta sobre de qué se haría con su personaje es William Dafoe apareciendo como Norman Osborn, así como Thomas Hayden Church, que interpretó a Sandman. Ya son varios villanos de estas otras dimensiones que aparecerán en esta cinta. Son muchos los personajes y para muchos no parece haber una visión clara de hacia dónde podría ir la trama. ¿Qué es lo que Marvel hará con estas versiones de dimensiones alternas, conociendo al Peter Parker del universo cinematográfico de Marvel? Y tal parece que para entender el gran plot twist que tendrá esta increíble película, es necesario entender la relación que habrá entre la trilogía de los multiversos de la fase 4, es decir, la relación que habrá entre WandaVision, Spider-Man 3 y Doctor Strange y el multiverso de la locura. Esta conexión se sabía desde hace tiempo que existiría entre WandaVision y Doctor Strange, pero Kevin Feige nos confirmó que Spider-Man también estaría relacionada con estos dos proyectos de Marvel. Esto un poco bajo la línea de cómo Capitán América Civil War, Black Panther y Spider-Man Homecoming estuvieron conectadas entre sí. Además, claro que el director de la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire justamente será el director que estará detrás del multiverso de la locura de Doctor Strange. La participación de Sam Raimi en este universo seguramente contribuirá a que todas estas cosas de los multiversos tomen forma. Se ha rumorado que fue justamente Raimi quien disparó mucho de este caos de esta película, al contribuir con el regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus, y que fue una pieza súper clave en toda la negociación de traer de regreso a Tobey Maguire. Definitivamente Sam Raimi será un nexo importante en esta trilogía de los multiversos. Sabemos que WandaVision seguirá la historia de Wanda al crear una realidad de bolsillo, donde por fin podrá vivir toda su vida de ensueño junto a su amado Vision. Todo esto mientras los personajes hacen un recorrido en sitcom de diferentes épocas, sobre todo con la intención de replicar a la familia perfecta que suele aparecer en este tipo de programas. Esta creación de Wanda será parte de la que ocasione problemas en el multiverso. Mientras esto sucede, se supone que Peter Parker continuará con su historia tras los eventos de la película de Far From Home, y con todo lo que ocurre, la filtración menciona que decide ir a buscar a Doctor Strange por ayuda. Ambos se conocieron en Infinity War y obviamente Doctor Strange sabe que Peter Parker
Parker no sería capaz de asesinar, como todo el mundo lo está pensando. El hechicero supremo lo ve como un buen muchacho y lo va a ayudar para que pueda limpiar su nombre. Así es como el maestro de las artes místicas, con su poder, conjura un hechizo para que todo el mundo olvide la revelación de que Peter Parker es Spider-Man. Esta historia parece que es muy similar a una que ya ocurrió en los cómics, cuando Doctor Strange borra de la memoria de las personas ciertos acontecimientos con el fin de que Peter Parker pueda volver a una vida aparentemente normal. Este suceso en los cómics es uno de los que se tomaron como inspiración para esta cinta. La cosa es que no será todo tan fácil, porque si recuerdan, cuando Mordo regresa con Doctor Strange, le advierte sobre los peligros de la magia. La primera vez que usa la gema del tiempo, Mordo estaba furioso porque Strange se estaba metiendo con cosas que no entendía, y que con esas decisiones estaba creando loops del tiempo que crearían realidades alternas. Mordo lo que ha estado repitiendo es que con el uso de la magia se tiene que pagar un precio, porque también estaba bastante en contra en la manera en la que The Ancient One estaba prolongando su vida, cosa que le estaba jalando un poco hacia lugares más oscuros. Esto de la reacción de las realidades es algo muy similar a lo que The Ancient One le explicó a Hulk en su encuentro en Avengers Endgame, como todos estos viajes al tomar las gemas del infinito crearían una distorsión de la línea temporal. Esto coincide con lo que parece que sucederá en Spider-Man, porque con la intención de ayudar a Peter Parker, Strange termina ocasionando una fractura de la realidad, una que termina por abrir la entrada a los multiversos. Este parece ser el papel que tendrá Doctor Strange en la película. Esta es su participación como un mentor que tanto se había mencionado, donde ciertamente se ayudará a Peter Parker en apariencia, pero surgirá un problema mucho más grande a raíz de todo esto. Y con todo lo que seguramente surgirá a raíz de este puente entre los multiversos, se entiende cómo es que en su secuela los multiversos serán toda una locura, y por supuesto este problema no se arreglará por completo, porque el enfoque para los siguientes proyectos después de la fase 4 continuarán siendo las dimensiones alternas. Ya en Ant-Man sabemos que existirá una Quantum Mania, cosa que evidentemente nos hace pensar que continuará sobre esta línea. La idea de las dimensiones alternas comenzó a surgir desde el momento en que mencionábamos en Endgame como todos estos viajes en el tiempo seguramente tuvieron consecuencias, aunque no se habló tanto de ello, pero sí ocurrieron y lo sabemos. Y en Lejos de Casa, Mysterio fue muy claro al hablar de estas realidades, que terminó por ser una farsa de guión escrito, pero quizá la idea provenía de una fuente confiable que ya conocería la existencia de todos estos mundos. Recordemos después de todo que Mysterio se juntaba con grandes científicos que habían trabajado en Stark Industries, así que algo han de saber sobre este tema los demás científicos. La cosa que termina revelándole Mysterio a Spider-Man podría ser verdad dentro del MCU, porque al menos en los cómics esto tiene sentido. No olvidemos que eso de recastear a personajes en el universo cinematográfico de Marvel con otros actores no sería algo exclusivo de Spider-Man, por lo que este caos de las realidades alternas lo seguiremos viendo mucho más adelante. Esto es algo que este insider vuelve a decir, que sus fuentes confirman la participación de estos personajes ahora en el universo cinematográfico de Marvel, y que incluso podríamos ver algunos de los X-Men que ya habían aparecido en las películas de Fox, pero no nos revela ningún nombre en concreto. Y es que recordemos que hace unos meses el mismo actor Patrick Stewart mencionó que Kevin Feige lo había buscado para volver a participar con su personaje de Charles Xavier, pero ahora en el universo cinematográfico de Marvel, papel que él rechazó porque quedó tan satisfecho con la película de Logan que no quería volver a interpretar a Charles Xavier. Y bueno, esta es apenas una parte de la historia que sucederá en Spider-Man 3, porque seguramente esta fractura del tiempo será lo que conecte todas las versiones alternas de Garfield y Maguire, así como sus villanos de cada versión. La filtración no lo menciona, pero tal vez Strange no lo acompañe en toda su travesía. Va a ser interesante que comenzaremos a ver a Peter Parker un poco más independiente, y es así como no tendremos un rol de un mentor que nos ha tenido tan acostumbrados en las últimas dos películas. En cuanto a los villanos de Spider-Man 3, se nos aclara que las versiones que veremos en esta película no serán las mismas versiones de estos antagonistas que ya habíamos visto antes, porque recordemos que eso es imposible, porque dentro de sus películas Doctor Octopus muere y Electro también tuvo un destino fatal. Para dejar más claro a la audiencia que se trata de otras versiones y además que todo esto necesita del sello de Marvel, parece que estos villanos tendrán otros trajes y otro estilo diferente. Jamie Foxx ya había mencionado que su personaje no sería azul, pero estos cambios irán más allá que solamente el estilo y el color. Va a ser increíble poder ver los nuevos trajes que tengan estos personajes en la película. En el caso en particular del Duende Verde, también se afirma que tratarán de hacer algo diferente. Van a tratar de recrear un estilo mucho más apegado del personaje de los cómics. Esto es algo curioso para los que no lo sepan, pero en la filmación de la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, en el detrás de cámara se puede ver un traje del Duende Verde mucho más parecido a la versión de los cómics. No se tenía este casco verde y en realidad parecía mucho más al Duende Verde, pero
estilo se terminó por cambiar por el estilo que todos conocemos, y parece que Kevin Feige y su equipo irán por esta versión más de los cómics, donde con la tecnología y el maquillaje que se tienen ahora seguramente se verá mucho mejor que este primer intento. Los villanos en general se tratarán de que tengan disfraces mucho más apegados al estilo clásico de las versiones de los cómics. Y por último, lo que nos menciona la filtración es que tanto Marvel como Sony han dicho que cuando se termine esto, Sony podrá utilizar al personaje dentro de su propio universo y dentro de sus propias películas, sin que éstas estén directamente conectadas con el MCU. Con esto no necesariamente quiere decir que Tom Holland se mudará a Sony, más bien seguramente Andrew Garfield podría retomar su papel enfrentando a los antihéroes como Venom o Morbius. Esto explica el por qué se pudo ver un póster de Spider-Man en el tráiler de la próxima película de Morbius, y por supuesto estos buenos tratos hacen que si se quiere de nuevo volver a cruzar los universos, esto podría ser llevado a cabo. La filtración trata de no dar más detalles, pero definitivamente nos reveló grandes cosas. Con todo esto debemos de recordar que algunas cosas podrían no ocurrir, pero esta fuente tuvo muchos aciertos con su revelación del Mandalorian que es imposible ignorarla. De cualquier manera, la única forma de comprobar su veracidad va a ser con el estreno de la cinta y con la revelación de más noticias. Con un proyecto tan ambicioso como está haciendo Spider-Man, seguiremos muy al pendiente de las novedades. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que Marvel quiere que olvides de Spider-Man, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.